Bueno, ¿cómo están? Eh, esta clase de hoy se va a dividir medio en dos partes. En una primera parte vamos a hablar un poco de forecasting y métodos para predecir el futuro, muy entre comillas, para hacer predicciones en series de tiempo. Y en la segunda parte voy a hablar un poco de lo que estoy haciendo en el doctorado y uno de los últimos resultados que tuve con mi director. Así que para empezar, bueno, chistecito, obviamente. Pero lo que vamos a ver hoy, en un primer momento, son temas de Deep Learning. Vamos a hacer un pequeño repaso medio rápido sobre cómo funciona una red neuronal normal, una de lo que se llama las densas, capas densas. Después vamos a hablar de las convolucionales, que ya tienen varios añitos y que están muy buenas para temas de series de tiempo e imágenes. Después vamos a pasar ya a redes recurrentes y hablar un poco de las LSTMs, Long Short Term Memories, que dan bastantes buenos resultados. Y después también vamos a hablar un poco de Prophet, que si bien no es Deep Learning, sino es un método más estadístico para todo lo que es forecasting, tiene un approach bastante interesante y en términos de resultados es bastante bueno. Primero vamos a hacer un pequeño paso así por la teoría, como para entender un poco cómo funcionan estos métodos, y después los vamos a ver en código, ya así cómo ustedes pueden implementar esto y cómo puedo aplicar los ejemplos para realizar predicciones. Las herramientas para toda esta parte de código va a ser en Python y PyTorch. La razón por la cual elegí estos métodos es porque si uno analiza cuáles son las herramientas más pedidas en LinkedIn, cuáles son las que fueron aumentando la demanda, son de las herramientas más usadas y más buscadas. Entonces me pareció interesante, ya que voy a tener que elegir un lenguaje y una librería para poder hacer todo esto, bueno, al menos usar alguna que sea relevante actualmente. Obviamente en cualquier momento que tengan dudas o lo que sea, pueden interrumpir y pregunten todo lo que deseen. La gracia de esto es que ustedes entiendan y que se lleven estas herramientas. Así que cuando tengan dudas o lo que sea, siéntanse libres de preguntar todo lo que buscan. Segundo. Bien. Disculpen. Ahora sí, seguimos. Entonces, como pequeño repaso de cómo funciona una red neuronal, esto es sacado de Wikipedia. La idea es un modelo en el cual uno tiene un input, uno tiene un output, se realiza algún proceso en el medio y se busca que a partir de ese proceso el output sea el deseado. Como puede ser, entran fotos y uno quiere clasificarlas si tienen fotos de gatitos o no. Entonces lo que uno hace es algún procesamiento en el medio que al final te diga es un gatito o no es un gatito para las fotos que van a entrar. ¿Cómo es todo este proceso que funciona en el medio? Es lo que vamos a repasar rápidamente ahora. Esto es un perceptrón simple, es lo que pasa en cada una de las neuronas puntuales. La gracia es que entra un vector input, que acá se describe con las coordenadas x1, x2, x3, x4, x5, y así. A cada una de las componentes de este vector de entrada se las multiplica por los que se llaman pesos, W1, W2, así, que tiene el tamaño del input. Se le suma un bias. Todo esto se suma, se le aplica lo que es una función de activación, esta función sigma, y eso te da el output de la neurona o, después de muchas neuronas, el output general. Hay muchas funciones de activación que se pueden aplicar. Las más comunes es la sigmoide, que toma valores entre 0 y 1 para replicar un poco esta idea de neurona apagada, neurona aprendida. Entonces, independientemente del valor que tome, que puede ir de menos infinito a más infinito, ¿no? La suma de los pesos por el input más el bias, al final lo termina llevando a 0 para valores negativos, 1 para valores positivos y una transición rápida en el medio de los dos. Si no, también hay otra que es muy usada, que es la de la tangente hiperbólica,
que en vez de estar entre 0 y 1, es entre 1 y -1, con una transición más rápida en el medio. Y después muy buenos resultados se lograron con funciones de activación como la ReLU o Likely ReLU, que lo que hace es 0 para valores negativos, pero después es la lineal, es la identidad, y esto lo que te permite es poder diferenciar de si la neurona está activada o muy activada, si toma valores muy grandes. A diferencia de la sigmoide y de la tangente que tipo saturan en 1. Entonces, uno al principio puede decir, bueno, este es mi input, así genero mi output. ¿Cómo hago que esto sea lo que yo quiero, ¿no? Que a partir de un input en particular sea el output buscado, de que me diga, bueno, si estos son los píxeles de la foto, así están prendidos, estos son los que le tienen, bien, en la foto hay un gatito, no. ¿Cómo hago eso? Bueno, para eso tengo que poder elegir correctamente mis pesos y mis bias. Los pesos y los bias son las cosas que voy a ir tuneando, voy a ir ajustando para que esta red neuronal aprenda a clasificar de la forma que uno quiere. Entonces, una red neuronal no es mucho más que muchos perceptrones conectados entre sí, en donde el output de un perceptrón es el input del siguiente. O sea, son muchas neuronitas como las que acabamos de explicar. Ahora voy a ir un ejemplo para que todo esto quede un poco más claro. El ejemplo es uno muy conocido, NIST. Básicamente se tienen fotos de números que van del 0 al 9, y lo que queremos es decir, bueno, en esta foto hay un 0, en esta foto hay un 4, en esta foto hay un 1, en esta foto hay un 9. Algo que para un ser humano es bastante simple, pero la gracia es poder hacerlo automáticamente. Esto es como se considera como el hola mundo, pero de lo que es Machine Learning, y que seguramente la gran mayoría de ustedes ya escuchó. Entonces, se tiene una imagen, la imagen no son mucho más que blanco y negro, entonces puede ser, bueno, el color que tiene cada uno de los píxeles, se ordenan los píxeles, ese es mi input, que es 784 de tamaño, y mi output es una coordenada por cada número y que va a decir, bueno, este es qué tanta es la probabilidad de que ese número sea un 0, un 1, un 2, un 3 y así sucesivamente. Entonces, si yo inicializo al azar mis pesos y mis bias y corro esto por mi red neuronal, bueno, sí son un montón de operaciones, ¿no? Multiplica el 0 prendido este píxel con un 1 por el bias y así sucesivamente por cada una de las capas y voy a obtener un output. ¿Ese output va a ser correcto? Y no. Si elegí los pesos y los bias al azar, la chance de que el output sea el correcto es mínima. Entonces me va a decir, por ejemplo, de, bueno, 50% de chances de que es un 0, bastante seguro de que no es un 1, pero está bastante seguro de que es un 3, un 70%, también está bastante seguro de que es un 7, y así. Un output que no tiene sentido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasamos de un output que no tiene sentido para decirle tenés que modificar los pesos y los bias de determinada forma para que empiece a generar esta tarea de clasificación de forma útil para nosotros? Bueno, para empezar tenemos que definirle, bueno, ¿qué es lo que esperamos? Nosotros eso se llama tener las imágenes etiquetadas o tener labels sobre nuestros valores. Entonces, en la parte de entrenamiento vamos a decirle, bueno, esto es un 5, y un 5 quiere decir que tenés que ponerle 0 de probabilidad en todos los números y un 1 de probabilidad en el 5. A partir de esto, queremos que suba el valor del 5, la probabilidad que le asigna el 5, pero que le baje la probabilidad que le da al 0. ¿No? Es bastante alto que me diga 50% de chance de que sea un 0 cuando sabemos que es un 5. Y también queremos que baje la probabilidad de que diga que es un 1. Dijo había un 10%, bueno, queremos que sea aún menos. Entonces, que sepa que la del 0 lo tiene que bajar un montón, pero que la del 1 también la tiene que bajar. Y la del 5, como habías dicho, subir. Esto se puede escribir matemáticamente con lo que se llama una función de costo o una función de error. Hay muchas que se pueden elegir. Log likelihood es una muy útil. Esta es una de las más simples, que es el error cuadrático, que básicamente es el valor predicho menos el valor real elevado al cuadrado, cosa que no importa si le estamos cerrando por arriba o por abajo, sino que estamos como el valor más absoluto.
Entonces, a partir de esto, tenemos definido de, bueno, por cuánto le pifió. Tenemos una métrica de qué tan malo es nuestra predicción. Entonces, si nosotros tenemos una métrica de esta predicción y lo que queremos es minimizar este error, bueno, minimizar matemáticamente es derivar. Entonces, para ajustar los valores del peso, lo que hacemos es derivar nuestra función de costo respecto a los pesos y análogamente también para los bias. Por regla de la cadena, uno puede descomponer esto en distintos valores. Esto es lo que se denomina como backpropagation. Y estos son distintos valores que uno tiene en los numeritos porque son valores que uno obtiene a partir de la red neuronal. Entonces, una vez que calcula esto, para múltiples imágenes, uno puede obtener este coeficiente de DCW, que es cuánto varía la función de costo o la función de error respecto a los pesos y equivalentemente para los bias. Entonces, una vez que uno tiene eso, dice, bueno, mi nuevo peso es el peso que tenía en la iteración anterior, menos un learning rate, que es un numerito que puede ser 0,1, 0,01, o puede ser algo que se va ajustando a medida que pasan iteraciones, por este coeficiente que acabamos de calcular. Entonces, de esta forma voy pasando muchas tandas de imágenes, voy calculando mis errores y voy iterando en muchas iteraciones, ajustando los valores de los pesos que tengo. Al realizar esto muchas veces, los pesos y los bias que al principio eran al azar van a terminar siendo los que minimizan ese error. Bien, acá esto es para mostrarles un poco una idea más intuitiva de cómo funciona y tengan un poco más de idea. Esta es una página de TensorFlow en donde básicamente tienen un input, pueden elegir entre distintos inputs. Entonces tienen puntitos naranjas, puntitos azules y quieren armar un clasificador que te diga, en esta parte estarían los naranjas, en esta parte estarían los azules. Y uno puede ponerle a su red neuronal varias capas, puede definir la cantidad de neuronas que quiere a sus capas, etc. Y va viendo cómo funciona. Este es el learning, ajusta, uno puede poner el learning rate que quiera, la función de activación que quiera, regularizaciones, cosas que seguramente vieron a lo largo de la materia, etc. Entonces le dice, bueno, anda pasando un montón de iteraciones. Donde el input, vemos que es la coordenada X y la coordenada Y, o sea, cuál es la posición en el eje vertical y la función en el eje horizontal. Y lo que hace una neurona es como una regresión logística, porque matemáticamente es eso. Entonces lo que dice es, a partir de estas dos componentes, dice, bueno, encuentra como una diagonal que separa ambos valores. Pero ¿qué pasa si yo... Esto es para un perceptrón simple, ¿no? Uno podría ponerle cosas más complejas. ¿Qué pasa si uno le pone esta otra, en donde es como dos anillos concéntricos, en el centro todo azul y alrededor todo naranja? ¿Qué pasa si uno ahora le da play y quiere que encuentre una solución para este problema? ¿Qué es lo que va a encontrar el modelo? Es el momento donde participan. Creo que el perceptrón simple no va a poder clasificarlos correctamente. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando decís que no va a poder hacerlo correctamente? ¿Qué es lo que va a intentar hacer? Va a intentar dividirlos con una función lineal. Exactamente. Si le damos play, va a dividirlos de una forma en donde dentro de todo la mayoría de los puntos de abajo sean naranjas. Y bueno, sí, hay bastante error, a diferencia de la vez pasada, en donde la parte de arriba tiene puntos azules, casi todos, pero también varios naranjas. Si uno quiere hacer algo un poco mejor, bueno, lo que puede hacer es agregarle un poco más de complejidad. Entonces, en vez de tener un perceptrón simple, uno tiene tres perceptrones simples que después se unen en el output final.
Entonces, si uno le da play acá, lo que termina encontrando es como medio este triángulo que encierra a todos los valores, que si se fijan, ¿qué es lo que hace cada una de las neuronas? Cada una de las neuronas, básicamente, está encontrando como una separación lineal. Y lo que se hace al final es juntar esas tres combinaciones para hacer el output final. Y así es como, a medida que se le van agregando distintas capas, van combinándose lo que hace cada una para distintos sectores y a partir de eso se toman los valores. Algo que es interesante de esta interfaz, que está bastante bien hecha, es que, por ejemplo, te muestran cuáles son los pesos que toma para cada una de las instancias. Entonces, si bien acá te dice azules están del lado derecho y naranjas del lado izquierdo, que en verdad es al revés, después podemos ver el peso y el peso es negativo. Entonces, como que invierte ese valor y es tal como debería ser. En los que en los otros casos el valor es positivo y justamente están los azules del lado correcto en ambos casos. Nada, acá tienen un montón de ejemplitos en donde pueden jugar y probar distintas cosas. Creo que está bueno, sobre todo para ganar un poco de intuición sobre cómo funcionan las redes neuronales. Bien, ahora vamos a pasar a las redes convolucionales. ¿Alguna pregunta hasta acá o algo que quieran preguntar? Bueno, podemos seguir entonces. La gracia de las redes convolucionales originalmente fueron pensadas como para series de tiempo o para imágenes, y es aprovechar un poco como un montón de información que estamos desperdiciando cuando hacemos una capa densa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando tenemos la capa densa, no nos importa el orden en cómo están los píxeles. Nosotros dijimos, bueno, primer píxel, segundo píxel, tercer píxel, cuarto píxel, sexto píxel, y si después la imagen empezaba de vuelta, es el octavo píxel, y no tenemos información de que el octavo está cerca del primero, en la forma en que está construida nuestra neuronal. Si tuviésemos muchos ejemplos, es capaz de entender igual estas cosas, pero podemos facilitarle las cosas para que tenga una mejor performance. Entonces, la capa densa básicamente es, nosotros tenemos el input, y en la siguiente capa están todas conectadas con todas. Por eso se llama denso, porque están todas las conexiones. Es como si para cada imagen uno tomara todo para generar cada una de las neuronas siguientes. Mientras que uno puede hacerlo de forma mucho más inteligente para reducir la cantidad de parámetros. ¿Por qué uno quiere reducir la cantidad de parámetros? Bueno, hay algo que se llama overfitting, seguramente lo vieron mucho. Cuanto más sofisticado el modelo, uno tiene más tendencia a esto. Y además, por tiempo de entrenamiento, uno necesita, si tiene muchos más parámetros, muchos más ejemplos para poder entrenar todos estos parámetros y ajustar todos estos parámetros respecto al caso real. Entonces la gracia es aprovechar un poco esto, ¿no? De saber que el 5 tiene como un palito horizontal arriba, después tiene como un semicírculo, como una C al revés en la parte más de abajo, y son estas pequeñas estructuras las que tiene que ir detectando. Entonces, en vez de conectar todo con todo, cada neurona va a mirar como solo como un vecindario de píxeles, como un sector. Pero no solo eso, sino que a su vez vamos a decir, bueno, el parámetro que mira el píxel de arriba es el mismo para todas las veces que se mira el píxel de arriba respecto a una imagen, y el píxel de abajo, etc. Que en otra forma es lo mismo decir que tenemos una neurona y que va moviéndose por nuestra imagen. Es decir, vamos tomando primero este sector, después este sector, este sector, este sector, así hasta poder pasar muchas veces, y así para nuestra tarea que puede ser saber si hay un gatito o no. Y sí, casi todas estas charlas suelen ser unas cosas para mostrar fotos de gatitos. Bien, entonces una vez que tiene uno esto, hay un par de detalles técnicos que tiene que además usar. Una es lo que se denomina padding. Básicamente, si uno está mirando, tipo, asignando lo que sería píxel de arriba, píxel de abajo, píxel de derecha, píxel de izquierda, cuando llega al borde, como que le falta algo a los costados, porque si no llega a un punto en donde no se puede ver. Bueno, lo que se suele hacer es agregar ceros a los costados, se llama padding, rodear a todo de valores de cero. También se puede usar la media, pero generalmente cero suele dar buenos resultados.
Otra cosa es lo que se denomina stride, que es básicamente la cantidad de píxeles que uno se va a mover para el costado. En el ejemplo que había puesto acá, si miran la imagen, como que uno se está moviendo un montón de píxeles costado a costado. Pero uno puede querer hacerlo mucho más fino, o no, o puede querer que pase una gran cantidad de píxeles. Bueno, el tamaño de estas cajitas, uno lo define con lo que es el stride. Y a partir de estas definiciones, uno va a armar, le va a quedar el tamaño del output. Digo, dependiendo de si uno quiere pasar muchas veces y con mucha definición o cada muchos píxeles, te va a quedar la cantidad de tamaño, ¿no?, de las neuronas de la segunda capa y así cada una de las capas de las hidden layers. Sobre esto vamos a ver un poco más en el momento de aplicación, en donde vamos a mostrar específicamente estos numeritos. Otra cosa que se suele hacer es, al alternar las capas de convolucionales con capas que se denominan de max pooling. ¿Qué es lo que hace max pooling? Bueno, separa lo que sería la capa que le viene de input en varios sectores y toma el valor más alto de cada uno de los sectores. Es decir, bueno, en esta región amarilla ahí el 6 es el más alto, me quedo con el 6. Esta otra, el azul, es el más alto, me quedo con el 8. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, nosotros habíamos dicho de que, por ejemplo, el 5 se correspondía por un palito horizontal arriba, como una C al revés abajo, etc. Pero no nos importa, si queremos, por ejemplo, clasificar acá hay un gatito, ¿dónde está la cara del gatito? Con que esté en algún lado es suficiente. Entonces lo que hace esto un poco es decir, bueno, ¿hay un ojo en algún sector de toda esta parte? Si hay un ojo, bueno, decime sí. Y eso toma el valor más alto de activación. Y así cada una de las cosas. Como, ¿se activó alguna neurona en toda esta partecita? Sí, listo, me quedo con el valor más alto. Y así se va quedando de distintos tipos de activación. Hay otras cosas que se pueden usar además de max pooling, como puede ser el promedio, o hay otras funciones mucho más complicadas, pero max pooling suele dar bastantes buenos resultados. Entonces esto un poco lo que les contaba, ¿no? Se alternan capas convolucionales con capas de pooling, varias, y al final se suele usar al menos una capa densa o fully connected, ¿no? Esto decíamos totalmente conectado, para poder decir si hay una activación o no. Y que se haga la tarea, como en este caso que puede ser saber si hay un auto, saber si hay un gatito o lo que ustedes quieran clasificar a partir de su convolución. Ahora vamos a ver otro enfoque, que es el de las redes recurrentes. Nosotros hasta ahora veníamos dibujando con un palito o una flechita la transición, ¿no?, de multiplicar por un peso, sumar el bias y la función de activación, etc. Nosotros vamos a usar cajitas porque vamos a modificar lo que antes era como multiplicar por el bias y ya está, etc. Entonces vamos a usar esta notación de cajitas. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora o la forma en que veníamos aplicando? Bueno, le pasamos la primera imagen y la aplica los bias, lo que sea, y me da el valor de la siguiente capa oculta, por eso la hidden layer, o lo que sea el output si es un solo perceptrón. Paso a la segunda imagen y aplica la misma cajita, porque es lo que venimos aplicando, nuestra red neuronal o nuestro perceptrón, y hace la siguiente. Tercera imagen y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si uno sabe que hay cierta temporalidad en nuestros datos? Como puede ser el caso de una serie de tiempo, en donde nuestro primer valor sabemos que pasó antes que nuestro segundo valor, y que el tercer valor, y que el cuarto valor. Es decir, tenemos un orden en nuestros valores, en cómo fueron ocurriendo. Entonces, para tareas como puede ser generación de texto, predecir cuál va a ser la próxima palabra en un texto, tenemos muchas palabras, están ordenadas, sabemos cuál pasa primero, segunda, tercera, y podemos decir, bueno, cuando este es el input, generamos un output. Pero después le quiero decir, bueno, para mi siguiente input, para mi siguiente palabra vino después de la primera. Sabelo. Digo, es una información que te puede ser útil. Y así sucesivamente. O también para series de tiempo, de predicción de valores de una acción, por ejemplo.
Si uno tiene distintos valores, decirle, bueno, ¿querés predecir el valor de mañana a partir del valor de hoy? Bueno, pero sabes que el valor de hoy vino después del valor de ayer. Y esa es una información que te es útil al momento de predecir. Entonces, ¿cómo hago para meterle esta información de lo que pasó antes en las muestras que les fui dando antes a mi red neuronal? Bueno, básicamente le voy a conectar con una flechita extra. Es decir, cuando le muestre lo que sería como mi segunda imagen o mi siguiente valor en mi serie de tiempo, etc. Además de tener eso como input, va a tener como input lo que fue el output de la iteración anterior. Esta es la idea fundamental de las redes recurrentes. Acá es una forma de ilustrarlo, en donde tenemos la misma cajita 3 veces, es la misma cajita con los mismos pesos, en donde cuando le paso el primer input, genera el output, como podemos ver. Esta cajita chiquita amarilla que es tangente hiperbólica, básicamente se aplica la función de activación tangente hiperbólica a los pesos por el input, etc. Entonces, para el siguiente tiempo, yo voy a tener el valor de ese momento, pero también voy a tener el output de la iteración anterior. Entonces, junto los dos, como los junto los concateno, si son dos vectores en definitiva, entonces puedo poner uno después del otro, y eso va a ser mi nuevo input para ese momento. Y voy a generar el valor de la predicción, que es h de t. Pero además, eso se lo voy a alimentar para cuando haga la iteración siguiente a mi siguiente tiempo. Y así sucesivamente. Este enfoque tiene un problema, que son los problemas de Vanishing Gradient y Exploding Gradient. ¿Qué son estos factores? Bueno, nosotros para calcular los valores de los pesos y de los bias, lo que hacíamos era este backpropagation del que hablamos al principio de la clase. En donde decíamos, bueno, voy calculando por la regla de la cadena cuánto se modifica mi función de costo a partir del valor del bias. Sin embargo, en ese momento era una regla de la cadena bastante cortita, porque la red neuronal es finita, básicamente. El tema es que acá uno puede terminar multiplicando muchas veces por el mismo factor, porque la forma en que se afecta este output está dentro del bias de esta cajita amarilla, pero también está dentro de la cajita amarilla de la iteración anterior, que tiene el mismo peso, y del anterior, que tiene el mismo peso, y así muchas veces. Entonces, si uno tiene unos valores menores a 1 y tiene muchas de estas, termina siendo valores muy, muy chiquitos. Entonces termina modificando muy poco a los valores del peso, y por eso se llama Vanishing Gradient, porque al final termina como no modificándolos mucho. O si tiene valores apenas mayores a 1, al multiplicarlos muchas veces por su mismo valor, termina teniendo valores gigantes y modificando demasiado a los pesos. Entonces, a partir de estos problemas, surgieron lo que se llama las LSTMs, que proponen una forma de solucionar este problema. Y ahí el éxito que tuvieron las LSTMs, que es Long Short Term Memory Neural Networks. Básicamente porque son capaces de ver cosas muy lejanas, long, y también cortas, short. Y la parte de memoria es porque se acuerdan, ¿no?, de todo esto que pasó en corto plazo y largo plazo. Y logrando evitar este problema de los gradientes que se vuelven muy, muy chiquitos o muy, muy grandes. La forma de hacer esto es reemplazar esto que veníamos viendo de las redes recurrentes por una cosa un poquito más compleja, que sé que así tal vez suena a demasiadas cosas, pero vamos a ver cada una de las partecitas de qué va haciendo esta caja mucho más intrincada y por qué tiene bastante sentido. Entonces, una de las cosas que primero agarran es lo que se llama la parte, esto es lo mismo pero con zoom, lo que se llama la parte de memoria. La línea de arriba es lo que se llama la parte de memoria, que es básicamente lo que guarda qué es lo importante al momento de predecir. Por ejemplo, si estamos hablando de texto, bueno, estamos hablando de tal tema, tales palabras, es algo femenino, no sé, necesitamos un sujeto, etc. Acá es donde se guarda la información.
Y no tiene el problema de estos gradientes, porque en esta parte, que pasa de celda a celda, por eso tan derechito, no se le aplica nunca, no tenemos ninguna cajita amarilla. Entonces no tenemos ninguna, entonces no se afecta por los valores de los gradientes y por eso están rectas, ¿no? Tan lineales. Estos valores igual se van a ver multiplicados y modificados por valores que vamos a ver ahora. Entonces, tenemos esta primera parte que lo que hace es decirle, bueno, esta parte de lo que es tu celda de memoria, tírala. Es decir, olvídate de esta partecita. Para eso toma el input de ese momento, mi xt, y el valor predicho en la iteración anterior, ht-1, pasa por una función de activación que es una sigmoide entre 0 y 1, y eso lo multiplica por mi celda de memoria. Básicamente, si multiplico, mi celda de memoria es tipo un vector, no tiene muchas coordenadas. Si lo multiplico por un vector de ceros y unos, las coordenadas que sean ceros, como que me estoy olvidando de lo que pasó ahí, y los valores que son unos los mantiene. Y reconozco que la sigmoide tipo tiene una transición como medio rápida entre valores de ceros y unos. Entonces, básicamente, estos valores ya no son importantes para las siguientes predicciones. Esta parte es la que puedes olvidarte. Después viene la parte en donde le vamos a querer agregar algo. Esta es la parte que vamos a decir, esto es lo nuevo que me está dando información y que tenés que recordar. Entonces, básicamente es la multiplicación de una sigmoide, valores entre ceros y unos, y una tangente hiperbólica entre 1 y menos 1. Entonces con la parte de la tangente hiperbólica sería la parte de, esta es la información nueva que tenemos, y de toda esta información nueva que tenemos, bueno, lo que quiero que te guardes es la parte que al multiplicar por la sigmoide me quedan con unos, y no la parte de ceros de la sigmoide, que esa parte te la olvidaste. Entonces, una vez que tengo estos nuevos valores, se lo agrego, por eso el signito de más, se lo agrego a mi parte de memoria. Para hacer un breve repaso súper cortito, al principio le dije, olvídate de esta parte, después le dije, esta es mi nueva información, esta nueva información, quédate con esta parte, sumo lo que me quedó de antes, más lo nuevo, y ahora vamos al momento de realizar la predicción definitiva. Para eso, le decimos, bueno, de todo lo que te quedó de tu memoria, bueno, esto lo multiplico por la sigmoide, esta es la parte que quiero que te quede en el output, por eso lo multiplico por la sigmoide, y así genero el valor predicho para esa iteración, para ese HT, que también va a ser el input para mi siguiente instancia de tiempo de la siguiente vez que aplique la LST. Entonces, como mini conclusiones de lo que es la LSTM, tiene en cuenta todo lo que es la estructura ordenada temporalmente. A diferencia de cosas como las redes convolucionales, que tenían en cuenta la estructura ordenada de lo que sería una imagen, ¿no? Píxel de arriba, píxel de abajo, derecha a izquierda, o en una serie de tiempo de momento antes, momento después. Bueno, la LSTM tiene en cuenta la estructura de esto pasó antes de este tiempo, esto pasó antes de este tiempo, esto pasó antes de este tiempo, y tiene en cuenta distancias cortas y largas gracias a esta célula de memoria que se va modificando instancia a instancia que se va pasando un nuevo input. Ahora vamos a hablar un poco de Prophet, que es otro método que también sirve bastante para series de tiempo, pero no es deep learning en el sentido de que no es una red neuronal, no es una estructura de red neuronal, sino que es un método estadístico. ¿Preguntas? Si no, seguimos perfectamente. Bien, lo que hace Prophet es armar, decir, bueno, la serie que quiero predecir o la que le quiero estimar un valor se puede descomponer en otras 3 series de tiempo. Entonces, si nosotros tenemos nuestro valor, no sé, el valor de una acción que sería I de t para distintos tiempos, hay distintos valores, decimos, bueno, toda esta serie se puede pensar
como la suma de otras 3 series, más un error que obviamente hay porque no va a ser perfecta esta estimación. ¿Cómo son estas 3 series? Bueno, primero vamos a tener lo que sería como la pendiente. En vez de usar la pendiente, usa esta función que es medio como la de un capacitor para los que vengan más de física, en donde tenemos que ajustar estos parámetros, por eso la C, pero tenemos que ajustar los parámetros C, K y M, que básicamente nos permite ajustar cuál es la pendiente que tiene, está como medio sigmoide, si miran la forma, para distintos valores. Si valores de K son muy grandes o muy chicos, pueden definir qué tan grande es esta pendiente que tenemos en el medio, y así hacerla que sea más tipo una lineal alargada o alguna transición más rápida en los distintos valores. En verdad es un poquito más complejo de esto lo que usa, pero la idea fundamental de cómo hace este término que es más la tendencia es esta. Después, para la segunda parte, es lo que usa lo que sería como la seasonality, que es factores periódicos. La idea de esto es predecir valores futuros para hacer forecasting, entonces muchas series de tiempo tienen cierta repetición después de cierto tiempo. Por ejemplo, la temperatura, todos los veranos hacen más calor que en los inviernos, entonces hay un periodo que cada una vez por año aumenta o disminuye la temperatura. Y así. Pero también tenemos otros periodos más chiquitos. De noche hace más frío que de día. Entonces, si nosotros tenemos la temperatura en función de las horas, sabemos que en verano hace más calor que en invierno, pero también de día hace más calor que de noche. Entonces tenemos muchas distintas frecuencias, distintos periodos en los que se va alternando de frío a calor. Entonces se usa esto, en cierta forma es bastante similar a lo que sería una serie de Fourier, en donde se buscan los distintos periodos y se busca ajustar estos A, N, B, N y P para poder entender cómo es la periodicidad y las distintas periodicidades que puede haber en nuestra base de datos. Por último, está esta función HT, que es holidays, vacaciones, que la idea es, bueno, puede ser que haya outliers en nuestra serie de tiempo. Si uno está mirando, no sé, ventas de algún producto, puede ser que esos productos se vendan más los días feriados, puede ser que se vendan menos los días feriados porque pasó algo. Hay días que pasan cosas especiales. Bueno, puede ser interesante agregarlos estos días, decirle, bueno, estos días ten en cuenta, decirle a la de estos días tener en cuenta, porque puede haber un fenómeno especial que sea distinto a los que vienen pasando. Entonces, la forma que tiene esto es la identidad, que es básicamente una delta en ese día pasó algo distinto multiplicado por un K, para los días en donde se consideren medio outliers, que es básicamente estos días, sumarles o restarles un factor K, porque pasaron algo distinto y sabemos que pasa algo distinto y no quiero que me arruine la predicción de todo el resto del modelo. Es como medio para los outliers, pero como está pensado mucho para series de tiempo y forecasting tipo reals, le pone la palabra holidays, porque los días feriados suelen ser medio outliers de varios fenómenos que pasan. En el paper mencionan el caso del Super Bowl o cosas de ese estilo, en donde, nada, por ejemplo, el rating es muy distinto. Entonces uno, a partir de que tiene todos estos valores, puede tener, quiere buscar IDT. ¿Cómo hace para ajustar los parámetros? Bueno, usa este modelo, que es de la familia de los métodos de Newton. Para los que vengan de matemáticas seguramente lo vieron. En física también creo que se ve en la materia de cálculo numérico. Pero básicamente es un método de optimización en donde buscas estimar ciertos parámetros para minimizar un error. Y ahora, si no tienen ninguna pregunta, paso directamente a los ejemplos de código, como para que puedan ver cómo se implementan, pero si tienen alguna duda o lo que sea, pregunten y todo bien. Perfecto.
Vamos a ver un par de ejemplitos. Esto está todo hecho en Python. En PyTorch, como habíamos dicho, lo que voy a usar como ejemplo es esta serie de tiempo, que es de la temperatura en Australia. Es una serie que tiene un periodo muy marcado, en donde obviamente tipo, los veranos son mucho más calurosos que los inviernos. Y vamos a querer realizar una predicción. Para eso lo primero que hay que hacer es dividir el dataset en train y test. Me quedo con un 67% en train, el resto lo voy a usar para testear mi approach. Me construyo lo que sería mi input. Para eso, la forma en que voy a definir este problema es decirle, bueno, te voy a dar 30 valores de temperatura y quiero que me predigas 10 días en el futuro. Básicamente me arma estas cajitas de 30 numeritos en donde me va a querer predecir este numerito. Es básicamente, te doy estos 30 días, decime cómo va a estar la temperatura 10 días en el futuro. Esa es la tarea para la cual lo estoy entrenando. La forma en la que funciona PyTorch es que le tengo que definir cómo va a ser mi red neuronal. Para ello, defino estas dos convolucionales, en donde voy a decir, en donde cuando tengo que hacer como el forward pass, que es básicamente tomar el input, multiplicar por los bytes y así sucesivamente, y decir, bueno, primero aplicar la primera convolución, después la segunda convolución, después ponerlo todo plano, y por último, hacerle el output, tipo calcularlo, a partir de usar una arreglo. Perdón, esto de la lineal, que está acá, que es una capa densa, tal como habíamos mencionado en la parte más teórica. La forma en que están construidas las convolucionales, bueno, yo le estoy diciendo cuál es el tamaño de mi input. Estas son cosas que uno tiene que definir. Y también de mi segunda capa, ¿no? De mi primera y segunda capa. Ambas son convolucionales en una dimensión, porque esto es una serie de tiempo. Pero si tuviesen imágenes, PyTorch tiene convolucionales en 2D ya hechas, ¿no? Tienen que cambiar el 1 por el 2 y pueden ver en la documentación cómo es el tema de los parámetros, pero está todo bastante hecho. Entonces, una vez que tiene eso, tiene que definir cuál es su función de costo y cuál es su modelo de optimización. Pueden usar Stochastic Gradient Descent y Gradient Descent, que es un poco lo que vimos. Acá estoy usando Adam, porque es uno de los modelos de optimización de mejores resultados da. De hecho, si se fijan cuáles de los papers más citados en Machine Learning, está el de Adam, porque cada vez que alguien usa una red neuronal suele usarlo. Entonces, está un montón de citas. Bien, entonces para usar la parte de entrenamiento, uno define el número de POCs. El número de POCs es cuántas veces le quiero dar todas mis imágenes para que entrenen. En este caso puse 100, pero pueden poner números mayores. Hay varios parámetros, hay varios métodos que seguramente vieron en clase sobre cuándo frenar un entrenamiento y cosas de ese estilo. Acá es simplemente como para que tengan la estructura de cómo funciona la red neuronal, que es todo bastante simple. Y básicamente es eso. Le das un input, le digo acá mi predicción en esta línea. A partir de eso le digo que calcule el error con la predicción y los valores reales. Le digo acá backpropagation y le digo a mi optimizer que haga un paso de iteración de ajustar los pesos. Y a eso varias veces. Una vez que hago eso, ya está entrenado. Y acá podemos ver, en este grafiquito acá, ploteados el valor real con los valores predichos. La forma de aplicarlo en una LSTM es equivalente, todo es muy igual, excepto la parte de definirlo, la red neuronal, obviamente, porque ahora vamos a tener que decir que usamos una LSTM. Entonces, la forma de decir forward, le decimos que primero haga una capa LSTM y después le decimos que haga una capa lineal. A partir del output del LSTM. Muchas veces suelen correr varias capas del LSTM, no una sola, pero la metodología es equivalente. Si notan en este ejemplo, Epox le puse 10 en vez de 100. Esto es porque las LSTM tardan bastante más en entrenar
Y la gracia de esto no es tener el mejor clasificador posible, sino mostrarles cómo es el código y que pueden quedar con esto para cuando ustedes quieran usarlo. Entonces, nada, le puse 10 para que tarde un poco menos, pero tarda bastante más que las convolucionales. Y al momento de predecir, también uno genera la predicción. Detalles que van a ser importantes ahora cuando lo comparemos con Prophet es que acá nos dice, bueno, como todos los métodos que solieron ver, que seguramente vieron en clase, el valor predicho es 8, 9, pero no suele dar rangos de incerteza respecto a las predicciones, porque no son modelos bayesianos estadísticos que hagan eso, sino suelen hacer forecasting y te dice un valor. Si a uno le interesara a saber rangos de incerteza, podría usar redes neuronales bayesianas y lo que se llama Bayesian Deep Learning para poder estimar rangos de incerteza de las predicciones. En cuanto a Prophet, sí, la dinámica es bastante distinta. Vamos a realizar, ¿no?, el mismo problema, misma serie de tiempo, misma separación de train y test. Un par de detalles. Necesita que la columna a predecir se llame I, o que sea la primera. Entonces, a partir de eso, redefino, ¿no?, cómo se llaman mis columnitas para facilitárselo a Prophet. Si uno quisiera, esto es otra cosa. ¿Qué pasa si uno quiere predecir el valor de una serie de tiempo utilizando múltiples series de tiempo? Por ejemplo, el valor de una acción utilizando valores de otras acciones. O si uno quiere predecir las precipitaciones utilizando precipitaciones de otros tiempos, pero también la temperatura. Bueno, Prophet lo permite con esto que se llama add regressor, en donde uno le pone entre comillas el valor de la columna, ¿no?, en mi data frame de esta otra serie de tiempo y lo usa también como input. Bien, le digo que haga las predicciones y cuando se miran tiene un montón de cosas las que te tira. No solo te tira el valor predicho, sino también te da valores tope y mínimo de la estimación. En otras palabras, te tira el valor predicho, como pueden ver acá, pero también te da un rango de incerteza en el que se deposita dicha predicción. Y podemos ver que el resultado es bastante bueno. Acá es lo mismo, pero sin la parte azulcita. Como podemos notar, hay algunos outliers que se le escapan al modelo Prophet, pero dentro de todo logra capturar bastante bien lo que sería la dinámica de la temperatura en esta serie de tiempo. Bien. Ahora, si no hay preguntas, paso a la segunda partecita, pero si tienen alguna duda o lo que sea, o comentario que quieran hacer. Bueno, ¿hago una pregunta, Federico? Sí, acá se ve en Prophet que, digamos, el tema de los outliers los agarra mejor que las otras dos, ¿no? ¿Puede ser? En eso era de esperar. Bueno, a ver, acá ya tenemos estos outliers que son los puntos de arriba que no los agarra. A grosso modo, sí, digo, sí, efectivamente, no los outliers, pero a grosso modo agarra como más partes de la señal, ¿no? En el forecasting, ¿puede ser? Sí. Logra capturar muy bien la periodicidad de cómo va subiendo y bajando la serie de tiempo, y los rangos de incerteza suelen incluir a la gran parte de los números. Es un modelo que uno diría que da bastante bien. Obviamente depende de cuál es la tarea que uno busque, pero uno puede calcular cosas como el error cuadrático, distintas métricas para saber si para su tarea puntual es suficiente este grado de precisión o no. Pero efectivamente se puede ver esto que vos decís de que logra entender cómo es la forma de la curva. De hecho, es como menos, digamos, las anteriores eran como más achatadas, ¿viste? Como en las puntas. Sí, totalmente. Gracias. ¿Algún otro comentario?
¿no? Bueno, entonces vamos a cambiar bastante de tema. Y ahora vamos a hablar. ¿Te puedo hacer una pregunta más antes de que Sí, empieces? sí. ¿Cuál sería la gran diferencia entre PyTorch y, no sé, scikit-learn y todo esto? ¿Qué recomendás? Bien. Scikit-learn no está, o sea, tiene redes neuronales ahora, pero no está tan preparado para todo lo que es deep learning. Un equivalente de PyTorch sería TensorFlow con Keras, o usar Coffee o alguno otro que sean bien de deep learning. Porque, digo, no sé, uno puede usar un montón de métodos. En scikit-learn uno tiene un montón de cosas de machine learning que no tiene PyTorch, porque PyTorch está más pensado para lo que es deep learning, ¿no? Todas estas redes profundas, igual que lo que eras con TensorFlow. Entonces, en ese sentido se usan un poco para métodos distintos. Si ustedes quieren aplicar, no sé, random forest o K-means o el clustering o algo de ese estilo, perfectamente pueden usar scikit-learn. Si ustedes quieren algo más de redes neuronales profundas, les recomiendo usar Keras o PyTorch. Si la pregunta es cuál de los dos, la respuesta es el que sean más cómodos. Hay mucha gente que prefiere uno, hay mucha gente que prefiere el otro. La respuesta, una vez le preguntaron esto a uno de los creadores de TensorFlow y su respuesta fue: el que te sientas más cómodo, con ese vas a hacer mejores las cosas, pero no es que uno es objetivamente mucho mejor que el otro y que tenés que usar uno. Y más porque se están modificando iteración a iteración. Buenísimo, mil gracias. Bien. Y Prophet tiene su librería aparte. O sea, no creo que no está en scikit-learn. Al menos igual hay una implementación propia de los creadores del método y es muy fácil de usar en ese sentido. Ok, gracias. La pueden instalar y le importan y ya está. ¿Este método tiene cuánto tiempo de haberse Prophet, confeccionado? El Profit. ahora me suena que es de 2017, pero me hiciste dudar, lo tengo acá en las diapositivas. O sea, es 2018. bastante nuevo con respecto a las redes neuronales que mencionamos previamente, que tienen Sí, décadas. sí. Es bastante más Bueno, moderno. genial. Es un approach bastante distinto también, digo. Si uno quisiera redes más modernas, podría mirar cosas más de atención y transformers, que es un poco en lo que ha llegado esto, pero dar de uno transformer sin dar el STM o cosas de ese estilo me parece es un salto muy grande. Por eso es que decidí dar estas dos. Pero, ¿cómo se dice? Sí, Prophet es relativamente moderno, es de 2018. Igual nada, son estas cosas de Machine Learning que si tiene más de 2 años tal vez ya es viejo. Bien. ¿Alguna otra pregunta o algo? Ok, entonces pasamos a la segunda parte. Esto es para ponerlos un poco en contexto. Dentro de mi doctorado yo estoy haciendo cosas con análisis de redes sociales y Machine Learning en grafos. Y para eso algo que nos resultaba de interés es, bueno, saber de qué temas se está hablando en una red social. Cuando uno baja un montón de tweets, bueno, ¿cuáles son los temas de discusión? ¿Cuáles son? Se está hablando de tal tema, se está hablando de tal otro tema. Hay muchas formas de ver esto. Este es un trabajo puntual, medio aislado dentro de lo que sería el resto de mi doctorado, que es sobre una forma de mejorar un método preexistente para detectar de qué temas se habla en una red social. Bien. Obviamente esto lo hice con mi director, Esteban Feuerstein, y estamos en el Instituto de Cálculo y el ICC.
Bien, entonces la idea un poco de fondo de todo esto es saber de qué tema se habla. En redes sociales es muy útil para un montón de tareas, desde detección de fake news hasta poder hacer monitoreo de opinión pública o recomendación de mensajes, de decirte, no sé, sos Twitter y que decir, bueno, te interesó este tweet, te va a interesar tal otro tweet también. Poder decir, bueno, a partir de esto te recomiendo tal otro. Para eso necesitamos saber de qué se tratan y qué cosas les interesan a distintos usuarios. La mayoría de los métodos de detección de tópicos están pensadas para textos largos, para documentos, no para 150 caracteres seguramente mal escritos. Entonces, los tweets suelen ser, o cualquier cosa de microblogging, o la mayoría de las cosas de redes sociales, suelen ser textos muy cortos, generalmente con poca coherencia entre sí. Entonces, esto suele dificultar mucho la performance de los modelos, que suelen estar pensados más para textos más largos. Entonces, hay una idea que es lo que se llama pooling, que es decir, bueno, un tweet es muy corto, pero si junto un montón de tweets en uno solo texto largo, el método tal vez funciona mejor. Y la respuesta es sí, si lo juntaste de una forma inteligente. Si lo juntaste al azar, no va a estar tan bueno, pero hay tal vez distintas formas de poder juntar textitos para que tengan sentido. En particular, el método que usamos de detección de tópicos es LDA, Latent Dirichlet Allocation, que ahora voy a explicar un poco cómo es la idea que tiene de fondo para poder hacer esta detección de tópicos, que es un modelo estadístico un poco diferente a lo que sería Non-Negative Matrix Factorization y otros métodos. Entonces dice, bueno, supongamos que nosotros tenemos un documento y tenemos tópicos, como pueden ser fútbol y política. Y dice, bueno, para este documento la distribución de tópicos es una. Por ejemplo, puede ser, bueno, mitad de fútbol, mitad de política, este texto. O podría ser mitad de economía, mitad de política, o un tercio de un tema y dos tercios de otro tema. Puede haber muchos temas dentro de un mismo texto. Entonces dice, bueno, este documento tiene n palabras, es tan largo. Entonces dice, bueno, una vez que tenemos un documento de n palabras y con esta distribución de tópicos, se samplean cuáles son las palabras que va a haber en mi documento. Si había 50% de un tema y 50% del otro, bueno, el 50% de chances es que va a tocar una palabra de un tema y un 50% del otro. Entonces, mi documento terminó siendo pelota partido, elecciones, candidato, gol. Obviamente, un texto no se escribe así. Digo, ningún texto que uno agarre en un diario o en un libro o en un tweet va a ser así incoherente. Para empezar, no hay preposiciones en esto. Y además, no importa el orden de las palabras. Digo, porque acá puso cualquier palabra en cualquier orden. Bueno, lo que dice un poco LDA para todo esto es, bueno, las preposiciones no te definen un poco cuál es el tópico. Digo, todos los textos tienen la palabra la o el verbo es. Como no me define un tópico que diga él. Puede ser de cualquier tema que esté esa palabra. Entonces, como mucho no le importa. También para saber si un texto habla de fútbol o no habla de fútbol, no me importa en qué momento se menciona la palabra gol y partido. Si en algún momento se habla de gol y partido, seguramente sea de fútbol. Entonces, como que no le importa el orden de las palabras porque no es relevante para esta tarea puntual que es detección de tópicos. Entonces, un poco la idea que tiene de fondo de por qué asume que se construyen así los documentos. Entonces, bajo estas hipótesis, dice, bueno, formalmente la cantidad de palabras de un documento sigue una distribución de Poisson. La distribución de tópicos sobre un documento es una distribución de Dirichlet, de ahí viene el nombre. Y qué palabra pertenece a cada tópico, o sea, que la palabra gol pertenezca al tópico fútbol, es una multinomial. Entonces, una vez que uno tiene esto, va a seguir un proceso que es iterativo. Entonces, uno, para aplicar el modelo, tiene que definir a priori la cantidad de tópicos. Ese es un hiperparámetro que uno tiene que definir a priori, como sucede en muchos métodos de clustering no supervisado, porque esto es análogo a un problema de clustering no supervisado. Y después asigna de forma aleatoria cada palabra un tópico. Es decir,
La palabra gol pertenece al tópico 1, la palabra elecciones pertenece al tópico 3 y así sucesivamente, al azar. Y lo que va a hacer es iterar por cada documento, por cada palabra en cada documento, y reasignar la probabilidad de que esa palabra pertenezca a determinado tópico, basada en la probabilidad que está escrita acá, que es la probabilidad de que sea determinado tópico, dado el documento, por la probabilidad de determinada palabra, dado el tópico. Este paso 3 se repite muchas veces y se termina convergiendo en donde uno tiene, bueno, estas palabras pertenecen a tal tópico, estas palabras pertenecen a tal otro, y de esta forma puedo fijarme, bueno, este documento, palabras de qué tópico tiene, y así clasificar y decir, este documento habla sobre determinado tópico. Esta es un poco la idea que tiene de fondo, y por eso la importancia de que haya muchas palabras en un texto. Porque si tengo muy poquitas palabras, no puedo efectuar este paso de manera acorde. Entonces nosotros habíamos mencionado que había muchas formas de juntar palabras juntar tweets o textos cortos en un documento largo. Para este trabajo lo que hicimos es comparar algunos entre sí. Uno puede ser, bueno, agarro todos los tweets de un autor, ¿no? De un usuario, y los pongo en un solo documento. Entonces tengo mi cantidad de documentos, es la cantidad de usuarios que tengo en mi base de datos. Esto tiene un poco de sentido basándose en la idea de que un usuario seguramente habla de pocos temas, pero también tiene ciertos problemas, porque un usuario puede a veces hablar de algo y después otros días hablar de algo que es completamente opuesto. Entonces, surgen otras ideas, como puede ser hashtag pooling, que es en vez de hacerlo por usuario, lo hacen por hashtag. Agrupan todos los tweets que tienen un hashtag en un mismo documento. Si un tweet tiene más de un hashtag, lo pone en más de un texto, ¿no? En más de un documento. Y si un tweet no tiene ningún hashtag, arman como su documento propio que queda solo. Después hay otros approach, como pueden ser conversation pooling y network-based pooling, que lo que hacen es, bueno, miran las conversaciones, ¿no? Este retuiteó a tal, este reply a tal otro, y arman como toda esta conversación, este hilo de Twitter, que sería, y meten todo eso dentro de una conversación. Esto se vio que tiene algunos problemas, dado que a lo largo que va viendo más y más posts, los hilos suelen diverger de tema e ir variando, pero mostró tener resultados mejores que hashtag pooling y author pooling. Bien, estos son algunos de los approaches con los que comparamos. Lo que nosotros hicimos es esta idea de community pooling. Que la idea fue, bueno, armemos la red de retweets, es decir, cada usuario es un nodo en una red, hay una arista que conecta a dos usuarios, dos nodos, si uno retuiteó a otro, y a partir de esta red, una vez que la tengo, hago detección de comunidades. Hay muchos métodos para detectar comunidades en una red, que es decir, grupos de usuarios que interactúan mucho entre sí y pocos con usuarios fuera de su comunidad. En particular, nosotros usamos el método de Louvain, que suele ser usado bastante para el tema de redes, en redes sociales. Y después agregamos, bueno, ¿cómo juntamos todo en un documento? Bueno, todos los posts de todos los usuarios que están en una sola comunidad van a un solo documento. De esta forma, uno lo que logra es tener documentos muy largos y poca cantidad, porque solo tenemos un documento por cada una de estas comunidades grandes de usuarios. Entonces logramos tener documentos muy largos, pero muy poca cantidad de documentos. El tener poca cantidad de documentos es bueno porque el tiempo de ejecución que tiene el EDA depende de la cantidad de documentos totales. Entonces tener menos documentos hace que tarde menos. Bien, entonces una vez que uno tiene eso, dijimos, bueno, vamos a evaluar este método. Para eso construimos dos datasets. Un dataset genérico de muchos temas, música, familia, salud, negocios, películas y deportes. Y otro muy puntual, ¿no? De que sea todo muy relacionado a un mismo tema, que fue durante el acto inaugural del presidente Biden de Estados Unidos, ¿no? El día que asumió. Y usando como queries para bajar los tweets, Biden, que es el presidente actual, Joe Biden, que es la cuenta de él,
Kamala Harris, que es su vicepresidente, y Inauguration 2021, que fue el hashtag más usado del día. Entonces, como todo muy de ese tema puntual. Así teníamos como 2 datasets para evaluar en 2 situaciones distintas. Uno con temas muy distintos y otro con un tema muy relacionado. Muchos temas, pero todos dentro como de lo que sería política estadounidense. A ver si aún así también es eficiente. Acá puse cada una de las queries, ¿no? Cada una de las palabras con las que fueron bajados. Para evaluar qué tan bueno fue nuestra descomposición en tópicos, usamos distintas métricas. Usamos lo que es la Purity, en donde básicamente es una métrica de, bueno, qué tan bien nuestra descomposición en tópicos es similar a los temas que habíamos visto. Por ejemplo, bueno, un no tópico es deportes, como habíamos visto cuando construimos el dataset, que teníamos deportes, música, familia, health para el dataset genérico, digo, ¿no? Digo, un tópico es música, ¿qué tan bien es el match entre ambos? Entonces esto se denomina Purity, que es una métrica que se suele usar bastante para estos casos de problemas, de la misma forma que el Normalized Mutual Information, que está más basado en lo que es la entropía. Entonces son estas 2 métricas bastante similares en la idea que tienen de fondo de ver qué tan similar es los labels con los que bajaste a tus tweets y los tópicos que encuentra tu modelo. Después también queríamos ver qué tan bueno es para tareas de Machine Learning supervisado. Entonces lo que hicimos fue entrenar un clasificador Naive Bayes, en donde la tarea era poder predecir con qué query fue descargado un tweet y usar como input la descomposición en tópicos de ese tweet. Entonces, si yo tengo la descomposición de sé qué temas es, puedo saber con qué query se descargó, puedo saber que este era de música o este es de deportes, sí o no, ver qué tan bueno es para esa tarea y así. Obviamente separamos entre train y test y todas las cosas pertinentes para el método. Y después también usamos otra métrica de Information Retrieval, que es como un sistema de recomendación. Básicamente es decir, bueno, yo tengo esta descomposición en tópicos de este tweet, dame los 10 tweets que tengan una descomposición en tópicos más similar a este, donde similar es usando la similitud coseno, que es una métrica, es una métrica de distancia, como hay muchos otros, como puede ser la Manhattan o la Euclidia. Y bueno, y una vez que tengo estos 10 tweets que son similares por mi representación en tópicos, ver si fueron descargados con el mismo query que mi tweet original. Y a partir de todo esto reportamos lo que es el F1 score, que seguramente vieron ustedes en clase. Y por último, el tiempo que tardó el modelo en entrenarse, más en construir todos estos datasets. Digo, en nuestro método tenés que armar la red de retweets, detectar las comunidades, construir los textos y después aplicar LDA. Bueno, comparar el tiempo que tarda en hacer todo eso con el tiempo que se tarda en juntar todos los textos de un usuario, etc. Bien, acá algunas métricas de cómo me quedaron los datasets. Y cuando uno mira los resultados, uno ve como el método que nosotros propusimos obtiene mejores scores en todas las métricas, excepto en Information Retrieval, para el dataset de, ¿cómo se dice? Para el dataset de Biden y su inauguración presidencial. O sea, por fuera de justo en ese dataset y para esa métrica puntual, para todas las otras el método propuesto obtuvo mejores resultados. Y otra cosa que también es bastante destacable es que dentro de los métodos que hacen algún tipo de pooling, ¿no? Digo, porque comparamos también el método de no hacer pooling, es básicamente no agrupar los datos, el método propuesto es el más rápido y por una diferencia bastante significativa, ¿no? de pasar de 400 segundos a 140 segundos, es un factor, es menos de la mitad. Y esto se debe a que nuestro método lo que hace es reducir significativamente la cantidad de documentos totales, que reduce un montón el tiempo de LDA, entonces no importa tanto de que el hecho que hayas hecho tener que construir una red, tener que hacer detección de comunidades, de construir el dataset, sino que todo eso después te lo ahorras porque el LDA
la parte de detección de tópicos tarda muchísimo menos. Y esto es muy importante si uno tiene en cuenta que esto uno lo quiere hacer para datasets gigantes de múltiples días, de múltiples semanas, incluso meses, y ver cómo fue la evolución de tópicos en redes sociales, que es algo un monstruo gigante con un montón de datos. Entonces, un poco las conclusiones es que esto que decíamos, ¿no? De que el método propuesto es bastante rápido y además obtiene muy buenos resultados para todas las métricas, salvo una en donde fue superado por otro método, pero por fuera de eso es bastante rápido. Ahí hay un comentario. Sí, preguntan cómo es efectivamente la parte de community pooling. Ahí repaso un poco la idea. Vamos. Sí, la idea es armo la red de retweets, pero no conecto a todos los que están conectados entre sí. Sino lo que hago es hago detección de comunidades, que básicamente es busca grupos de usuarios que están muy conectados entre sí y poco conectados con los demás. Pero poco no quiere decir no conectados. Por ejemplo, en el ejemplito de acá, estos 3 usuarios rojos están conectados con los usuarios amarillos a través de un retweet. Pero como unos están muy conectados entre sí y otros muy conectados entre otros, los meten como en comunidades distintas el algoritmo. Y después meto todos los textos de todos los tweets de todos los usuarios que hay en cada una de las comunidades. Entonces meto un texto para la comunidad amarilla, otro para la azul, otro para la verde, otro para la roja, y así sucesivamente. No sé si ahí quedó claro la pregunta que hicieron. Genial, ahí dijeron que sí. Bien, entonces, un poco para cerrar, este es un método que resultó ser bastante eficiente, entonces si quieren saber los temas de los que hablan en un dataset, pueden aplicarlo. Si quieren hacer recomendación personalizada de mensajes, pues tienen textos cortos, también es muy bueno. O si quieren generar embeddings para tareas de Machine Learning, también se vio que tiene muy buenos resultados en términos de performance, porque logra entender cómo es que, de qué temas están hablando los tweets. Ahí puse el link en donde está el código y las cosas. Y no quería terminarlo acá y que quede un poco en el aire y no mostrar algún ejemplo que me parece un poco interesante. La charla cuando la di en el congreso terminaba acá, pero vamos a 2 segundos mostrarles un grafiquito que para mí resulta bastante interesante de cómo se puede aplicar detección de tópicos en un caso real. Este es un caso un poquito viejo, es de 2017, de cuando eran las elecciones presidenciales en Argentina, en donde lo que hice fue bajar los tweets tanto del momento de las PASO, de las elecciones primarias, como de las elecciones definitivas. Hice detección de comunidades de los usuarios y me fijé de qué tópicos estaban los que hablaban en cada momento. Se vio que las comunidades correspondían muy claramente a cada partido. En ese momento estaba Cambiemos, Unidad Ciudadana, un país que era Massa, cuando Massa todavía no era parte del Frente de Todos, y el PJ con Randazzo, que también estaba separado. Y me pareció muy interesante analizar, bueno, los usuarios que para las primarias estaban dentro de la comunidad de Unidad Ciudadana o de la comunidad de un país de Massa, pero en las definitivas dejaron de estar en esa comunidad y pasaron a estar en otra comunidad, como puede ser la comunidad de Cambiemos o los de Unidad Ciudadana. ¿Qué temas les importa? ¿De qué temas hablan los usuarios que antes estaban con Massa y ahora están en la comunidad de Unidad Ciudadana, ahora están en la comunidad de Cambiemos? ¿De qué temas van hablando? Me pareció que era una pregunta que podía ser bastante interesante y apliqué esto de detección de tópicos y se vio que los usuarios que hablaban mucho de lo que había pasado con Santiago Maldonado y la desaparición que hubo en su momento, en 2017, pasaban bastante de lo que es el partido de Massa, un país, y el PJ a Unidad Ciudadana, mientras los que hablaban de la tragedia de 11, que había pasado hace ya unos años, pasaban más a lo que es Cambiemos. Y en cuanto a lo que es PJ, se vio que muchos de los que hablaban sobre el tema de Venezuela y que Argentina iba a terminar como Venezuela,
pasaban de lo que era PJ a Cambiemos, o del PJ a lo que es Massa, pero no a lo que es Unidad Ciudadana. Lo cual tiene bastante sentido, pues como bueno, dentro de lo que es el masismo, saber qué es lo que les interesa a los que son más proclives a relacionarse con gente Cambiemos o de Unidad Ciudadana, poder entender qué tópicos les interesa a cada uno. Esto para contarles un poco de alguna aplicación que puede llegar a tener todo este método y no quede solo en la parte teórica del trabajo de, bueno, compararlo con un dataset y aplicar las métricas estadísticas para ver cómo dio. No sé si tienen alguna pregunta de estos acá y si no, ahí terminamos. Felicitaciones, antes que nada, por el laburo, espectacular. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Federico. Excelente.